Hola, soy Beatriz Minguer, soy doctora en economía, tuve una maestría en el Colegio de México de Estudios Urbanos y soy licenciada también en economía. En este momento soy funcionaria pública, colaboro con la SEDATU como directora de vinculación y gobernanza metropolitana y estoy justamente en los temas de coordinación entre los distintos niveles de gobierno a nivel metropolitano en las 74 zonas metropolitanas de nuestro país. La maestría en estudios urbanos del Colegio de México da ciertos parámetros para entender la realidad de nuestras urbes. Sin embargo, creo que al final la práctica en el servicio público es muy distinta. La teoría regularmente se escinde mucho de la práctica y creo que ha sido una de las críticas que desde la academia siempre hemos hecho. La burbuja académica tiende a olvidar que necesita estar también en lo social. Y nosotros que hemos venido de una tradición de escuela pública, es nuestra responsabilidad también establecer ese vínculo que regularmente no se hace, ¿no? La academia tiende a cerrarse, ¿no? Y a cerrar sus puertas a la necesidad de lo social. Entonces, pues ahí es donde me vi vinculada o me vi motivada a entrar en el servicio público para entender justamente este vínculo o esta necesidad de vincularnos y cómo es que al final la gente de afuera fue la que financió mi preparación. Y al financiar mi preparación yo tengo esa responsabilidad social con ellos. Sin duda es un reto muy importante para la SEDATU cambiar la forma de planeación de las ciudades, porque ha sido una tendencia muy importante desde hace al menos 4 décadas. Pero en realidad es que, debo decir también, la teoría urbana ha estado impregnada de una visión neoliberal, neoclásica desde el principio, entendiendo el espacio como isotrópico, euclidiano, todo lo mismo, homogéneo, y entonces no se entienden las realidades y las particularidades. Nuestras teorías han sido emanadas de Europa, ¿no? La academia es bastante eurocéntrica, entonces al final también eso permea en nuestras prácticas de política pública. Por eso es muy importante que ahora tengamos una visión desde nuestras particularidades como ciudades latinoamericanas, en un contexto en el que hemos sido, sí, vulnerados, violentados, incluso epistémicamente, pues, ¿no? O efectivamente, especialmente epistémicamente, ¿no? En donde toda esta teoría ha sido justo lo que nos ha permeado incluso en estas prácticas de política pública. Entonces, pues tratando de revertir ese proceso, desde la SEDATU estamos generando constantemente un derecho a la ciudad. En un primer momento como un derecho al acceso a servicios, pero yéndonos más allá de eso, digamos que es un tránsito hacia realmente pensar en el derecho a la ciudad desde lo que decía el propio Henri Lefebvre, que el derecho a la ciudad era el derecho a transformar la ciudad, a hacer de esta ciudad lo que nosotros queramos, no solamente el derecho a espacios públicos, el derecho a servicios básicos, sino en realidad el derecho a transformar nuestros espacios, ¿no? Entonces, justo es lo que estamos tratando de hacer, entender que el mercado o el dejar la rectoría de la planeación al mercado no ha sido el mejor camino, ¿no? Y lo vemos en nuestras desigualdades urbanas, la pobreza urbana, la feminización de la pobreza, el envejecimiento también, que se ve específicamente también empobrecido. Esto no es lo que queremos para nuestros espacios urbanos, ¿no? Sin duda también la idea eufemista de las ciudades sustentables o la idea eufemista del desarrollo sustentable basado en esta idea pues un poco romántica de entender como la ciudad es un espacio prácticamente antagónico
al campo, cuando en realidad somos espacios interdependientes y que necesitamos entender que justamente la planeación urbana surgió con la necesidad de no estar explotando los espacios que eran necesarios también dentro de los espacios rurales, el campo, porque al final de ellos vivimos, del espacio rural existimos el espacio urbano, ¿no? No somos espacios antagónicos. Sin embargo, pues la teoría nos hace pensar que hay una decisión muy importante, que hay una ruptura y que son prácticamente estos espacios que jamás se van a unir, sino que más bien al contrario, constantemente lo urbano va a estar atacando al campo cuando necesitamos del campo para sobrevivir. Entonces, también desde la SEDATU estamos tratando de entender que el ordenamiento ecológico es importantísimo para el ordenamiento de las ciudades, ¿no? Y respetar los espacios naturales son fundamentales para la sobrevivencia de la mayor parte de la población que hoy se asienta en espacios urbanos. Específicamente el área en donde yo me desarrollo es en zonas metropolitanas. Especialmente, ¿no? Mi área de trabajo es la gobernanza y la vinculación metropolitana. Esto quiere decir, debo decir, cuando yo llegué a SEDATU y me di cuenta que yo iba a estar encargada de un área que se llamaba gobernanza, para mí fue un shock, porque la gobernanza ha sido un término también que se ha utilizado o se ha, digamos, reutilizado a partir de el modelo neoliberal para decidir lo que hay detrás de este término, ¿no? De unas décadas para acá, es que el Estado no es capaz por sí mismo de solucionar los problemas que en las ciudades se presentan. Entonces necesita otros actores. Y cuando se habla de otros actores, no se habla específicamente de la ciudadanía, se habla de los actores privados, sector privado específicamente, ¿no? Entonces la gobernanza desde los 80s y 90s empezó a utilizar como en reemplazo a la gobernabilidad, ¿no? O como complemento a la gobernabilidad, pensando que no había capacidad de gobernabilidad de los estados y que por lo tanto pues, se tenía que reforzar con otros actores, entre ellos el sector privado, ¿no? O principalmente el sector privado, para hacerlo más claro, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de hacer desde la SEDATU, pues, por supuesto con un gran equipo de trabajo, es tratar de apropiarnos o reapropiarnos del término gobernanza para hacer un trabajo, un ejercicio de vinculación más bien de la comunidad con las decisiones que se generan en las zonas metropolitanas. Entonces, para esto estamos trabajando constantemente, no solamente para que se vincule a estos actores, ¿no? Que de facto pues los tenemos que incluir, ¿no? Porque son parte, digamos, de la propia dinámica de las ciudades, pero estamos tratando de fortalecer la participación de la comunidad en general, de la gente que vive, que sufre los problemas y, digamos, los relativos beneficios de una zona metropolitana y que se vinculen constantemente. Entonces, desde mi área generamos estos enlaces o esta coordinación entre los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y a través de nuestra Ley General de Asentamientos Humanos, específicamente en el artículo 36, nos identifica cuáles son algunas instancias que debemos fortalecer para este vínculo, ¿no? En la Comisión de Ordenamiento Metropolitano, que es donde están estos 3 niveles de gobierno, y un consejo consultivo, ¿no? Que es integrado en su mayoría por actores de la sociedad civil organizada, ¿no? Estamos hablando de ACES, cuerpos de ingenieros, arquitectos, colegios, sector privado. Pero nos falta otros mecanismos que sí tenemos que empezar a fortalecer y que también los sustenta la propia ley, pero que esos no los hemos tocado, que son los observatorios metropolitanos. Esos observatorios son en donde realmente ya se vincula la población, en donde dices, comunidad, ¿no? Ustedes están autoorganizados, porque además sí tenemos una buena autoorganización en las ciudades con comités barriales, vecinales. ¿Cómo hacemos que esos comités vecinales y barriales se unifiquen
en una sola voz para que tengan incidencia sobre las decisiones de las zonas metropolitanas. Eso es como nuestro trabajo ahorita, lo que estamos tratando de fortalecer justo para entender un poco más y practicar un poco más la democracia participativa, que se tiene que estar también fortaleciendo desde la federación, y involucrar a las comunidades en estas decisiones, ¿no? Esa es una necesidad básica que no se entiende, incluso en los programas de planeación metropolitana, ¿no? O de ordenamiento, se llamaban antes metropolitanos, ahora los llamamos programas metropolitanos nada más. No se entiende que hay una visión de un todo, ¿no? Que no pueden estar tomándose de manera fragmentada, es decir, son muchos municipios. Aquí, por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, es una zona gigantesca, una de las más grandes del mundo, ¿no? De las más grandes también de Latinoamérica, y que además es súper desigual a las distintas zonas metropolitanas, incluso a las que le siguen, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Tlaxcala, ¿no? Que son las zonas metropolitanas que le siguen en importancia, pero es abismalmente distinta. Este tiene 76 instancias que se tienen que coordinar. Es una monstruosidad, ¿no? La segunda zona metropolitana de esa complejidad es Puebla-Tlaxcala, porque tiene 39 municipios, 2 estados distintos, y ahí es donde entra una complejidad muy importante que tenemos que subsanar desde la federación. Como distintos colores, distintas creencias, distintos estratos. Hay pueblos indígenas en muchas de estas zonas metropolitanas, entender cómo necesitamos vincularlos en esta dinámica y cómo la federación, los estados y los municipios y con toda esta diversidad de comunidades tenemos que entendernos para que lleguemos a buenos entendimientos y a una programación de una zona metropolitana que resulta ser muy compleja. Y entonces, a partir de esa coordinación, empezará a hacer proyectos específicos, una cartera específica de proyectos que tenga mucho sentido de zona metropolitana. Nos tenemos que entender como un todo, no como partecitas, sino como un todo integrado, que somos interdependientes. Si bien hay ciudades centrales que atraen a la mayor parte de los otros municipios secundarios, sí tenemos que entender que también esta ciudad central depende de esos municipios secundarios, ¿no? No solamente que estos municipios van y requieren de servicios, requieren de empleo de estas ciudades centrales, sino que estos municipios exteriores también forman una interdependencia con la ciudad central, y la ciudad central incluso genera desechos a estos municipios exteriores, y digamos que son los más perjudicados dentro de esta dinámica de las zonas metropolitanas. Por eso es muy importante que nos coordinemos para subsanar estas desigualdades y para que eventualmente pues tengamos unas zonas metropolitanas que vayan siendo mucho mejor planeadas, mucho mejor coordinadas, independientemente del color de cada una de estas zonas metropolitanas, ¿no? Las zonas metropolitanas generan alrededor del 70 al 80% de la riqueza de las ciudades, ¿no? Bueno, de todo el país, perdón. Y se asienta el 64% de la población en zonas metropolitanas. Entonces, si bien se ha romantizado bastante la idea de las zonas metropolitanas, tenemos que entender que una zona metropolitana se ha generado justamente por una planeación que no ha sido regida por un Estado, ¿no? Que no ha tenido más que digamos, la dinámica, la necesidad del mercado, y que si el mercado dice que necesita un espacio de corporativos aquí, se hace, independientemente de si la ciudad en sí misma la necesita, y que si el mercado necesita que haya unas plantas industriales de este lado, ahí se ponen, no vinculando la necesidad de la población en esos espacios. Y por eso se ha devenido un desorden muy importante en las ciudades, ¿no? Creciendo de manera descontrolada, incluso en áreas naturales protegidas, en reservas territoriales, en fin, ¿no? Sin una planeación
del Estado. Entonces, por eso es muy necesario regresar a la Rectoría del Estado para entender cómo planear el espacio y evitar las desigualdades, porque ahí es donde se asientan también estos espacios que son irregulares en lugares de riesgo, en barrancas, en montañas, ¿no? Donde sabemos que va a haber un eventual siniestro y que no podemos controlarlo, porque al final el mercado está requiriendo eso, va y se instala en esos espacios, la necesidad de la población de tener un empleo, tener espacios educativos o tener espacios públicos, servicios, en fin, hace que se atraiga a esa población, ¿no? Sin embargo, también tenemos que entender que hay dinámicas distintas que dentro del mercado se están generando y que por esas dinámicas también las ciudades se están cambiando. En un primer momento había este movimiento de atracción de las ciudades, ¿no? Que le decíamos que es un movimiento centrífugo, ¿no? De atracción, ¿no? Constante en las ciudades y la gente se concentra aquí. En las últimas décadas, cuando se empieza con, sobre todo en las ciudades grandes, ¿no? En las metrópolis grandes, una financiarización de la economía, empieza a haber una expulsión de esa población porque ya no se requiere de fuerza de trabajo no especializada, sino ahora esta financiarización concentra corporativos, financieros, bancarios, de servicios especializados, tecnológicos, en fin. Y eso expulsa de alguna forma, también con este proceso de gentrificación, a una gran parte de la población que en un primer momento se había asentado en estas ciudades, ¿no? Y entonces ahora estamos viendo procesos distintos también de desigualdad, de pobreza urbana, que están generándose en estas ciudades grandes, centrales, ¿no? Como Ciudad de México, Guadalajara, ¿no? Especialmente Guadalajara es un espacio que se está viendo ahorita impactado por este fenómeno, en donde en estas ciudades centrales empiezan a haber espacios vacíos. Empieza a haber un crecimiento hacia arriba, digamos vertical, ya no horizontal, sino vertical de las ciudades, y estos espacios están siendo vacíos, extrañamente, ¿no? Y hace unos, ¿qué será?, 4 años, Saskia Sassen en algún foro que hubo en el Senado había intuido esas cosas que estaban pasando en las ciudades latinoamericanas, pero todavía no sabía definir por qué o para qué, ¿no? ¿Por qué estos espacios en lugares centrales se están generando, ¿no? Como grandes edificios que nunca van a ser ocupados, que no están siendo ocupados, pero que además su fin no es ser ocupados. ¿Para qué? Bueno, con el tiempo hemos estado viendo estos fenómenos y en realidad es que hay un acaparamiento del espacio central que por un lado sirve para la especulación misma de estos espacios inmobiliarios, por otro lado sirve para acaparar estos espacios y para subir el precio del suelo en general de las ciudades, y por otro lado estamos viendo que también incluso sirve para blanquear capitales. Entonces hay un proceso perverso dentro de las ciudades centrales que están acaparando ese espacio, que están dejando fuera a la gran parte de la población y que tenemos que atacarlo desde el centro, ¿no? Haciendo medidas mucho más restrictivas para estos grandes corporativos, los negocios inmobiliarios, este pulpo inmobiliario que se está viendo en las grandes ciudades, hay que contenerlo. Creo que es un primer momento, un primer paso el que tenemos que dar, el control de estos grandes corporativos inmobiliarios, para después hacer una regulación mucho más agresiva, ¿no? Pero creo que sí se tiene que empezar desde ese entendimiento de lo que está sucediendo también por el mercado global, cómo se están transformando las ciudades por los mercados globales, ¿no? Entendiendo una geopolítica también, para que ataquemos el problema de raíz y que podamos empezar a controlar estos crecimientos descontrolados. El camino para seguir es incluir sin duda la participación de la población en estas decisiones. 2, entender la planeación de manera integral, distinta, como una forma de entender a largo plazo las ciudades, ¿no? Porque regularmente la planeación se hacía
pues muy esporádica y de acuerdo a los cambios en las autoridades locales, y entonces se terminaba cada determinado tiempo y no se seguía un plan de ordenamiento de las ciudades. Aquí el punto es tratar de que se genere una planeación mucho más a largo plazo, viendo estos espacios en el tiempo, ¿no? Intertemporales de corto, mediano y largo plazo. Y para eso hay una estrategia muy importante que se está generando desde la SEDATU, que son generar 500 programas municipales de desarrollo urbano, ¿no? Porque tenemos que generar y fortalecer las capacidades locales. Es decir, a los municipios tenemos que darles herramientas también para que entiendan cuáles son sus atribuciones. Tienen una atribución muy especial que es justamente el uso de suelo, y desde los municipios difícilmente tienen, digamos, el entendimiento técnico para saber cómo dar estos permisos, para qué dar estos permisos de uso de suelo, y es ahí donde se nos empieza a desbocar las ciudades, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde la Federación es justo fortalecer estas capacidades locales, ¿no? No solamente generar un programa de planeación municipal, sino también al mismo tiempo fortalecer estas capacidades locales de los municipios, de las autoridades que tienen esta facultad en los municipios, para que entiendan digamos, sensibilizarlos de hasta dónde llega su capacidad que les faculta el 115 constitucional, y que entiendan su papel en esta planeación. Entonces, estamos tratando, pues, al final, de generar esta dinámica de generar programas municipales de desarrollo urbano para, digamos, contener este descontrol o este crecimiento anárquico de las ciudades, y para que al mismo tiempo, de la mano también con el ordenamiento ecológico, preservemos esos espacios, ¿no? Una de las políticas también es generar esta ciudad compacta, redensificar los espacios que ya están construidos para no generar esta mancha urbana que va generando pues esta contaminación, esta depredación de los espacios naturales, y que eventualmente también pues terminarán erosionando nuestros pocos espacios fértiles de los que dependemos también las ciudades, y nuestros pulmones de la ciudad los van extinguiendo. Entonces también esa es, digamos, la dinámica que estamos tratando de generar desde la SEDATU, procurando ir de la mano de los 3 niveles de gobierno. Por algo llegamos a este gobierno, fue por movimientos sociales. Tenemos que fortalecer esos movimientos sociales, no se deben acallar jamás. Los movimientos sociales le dan vida a nuestros movimientos de izquierda, sobre todo, le dan fundamento, y la población, las comunidades, no más que población, entendiendo como el pueblo, y que nosotros como servidores del pueblo tenemos que darles esos espacios. Desde la SEDATU les conminamos a que participen constantemente, a que sean ellos, pueblo, nosotros como pueblo, rectores de lo que está sucediendo. Ahorita estamos tratando de fortalecer desde la Federación esa rectoría de la planeación en general, pero en realidad es el pueblo el que tiene en sus manos esa rectoría, y la debe tener, y debe ejercerla de manera práctica, de manera fáctica. Por eso se generan estos espacios, pero en realidad es que ya existen. Esos espacios de autoorganización y autogestión del pueblo existen. La Federación tiene que entender que hay esos espacios que existen ya de facto, y que hay que más bien aglutinarlos para que se oigan y para que se genere una dinámica de reciprocidad con las decisiones que se generan desde las autoridades federales, estatales y municipales. El pueblo es el que tiene que decidir sobre el futuro de sus ciudades. Hola, soy Beatriz Minguer. Los invito a ver la 4TV, un espacio abierto de información y de comunicación que es para ustedes.